Ahí sí. Entonces íbamos a buscar en primer Nefi 1.1. ¿Quién lo tiene? ¿Que pudiera leerlo, por favor? ¿Alguien? Hermanita ¿Yo, Luz, hermana? desactive su micrófono nomás. Ahí levanta la mano la hermanita Luz. Hermanita, dice, yo Nefi nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Y esta hermana. Muchas gracias, hermanita Luz. Bueno, en esta escritura la cita, ¿cierto? El apóstol Stevenson, y él nos recuerda esta frase un poco contradictoria que menciona Nefi, que tal vez podríamos pensar cómo Nefi está diciendo, ¿cierto? Que fue que él conoció muchas aflicciones durante el curso de su vida, siendo, no obstante, altamente favorecido del Señor todos mis días. Entonces hay una disociación, podríamos pensar, ¿cierto? Porque él dice que, por un lado, tuvo muchas aflicciones, ¿cierto? Toda su vida tuvo muchas aflicciones. Sin embargo, también fue altamente favorecido del Señor. ¿Es posible que esas dos cosas vayan unidas? Las aflicciones por un lado y por otro lado las bendiciones y el ser favorecidos por el Señor. Quiero dejarles esa pregunta. ¿Quién podría responderme? ¿Es posible que esas dos cosas vayan unidas, hermana Dorita? ¿Qué piensa usted? ¿Está sin audio, hermanita? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Por supuesto que sí. Cuando escuchaba el discurso del Elder, me sentí varias veces muy identificada, ¿ya? Y a veces funcionamos así, ¿ya? Cuando estamos siendo afligidos, a veces nos identificamos o no somos capaces de visualizar que más adelante viene, después de esta prueba viene la bendición, que la única forma que podamos ser bendecidos y conozcamos nuestro potencial es a ser afligidos, ¿ya? Entonces, para poder recibir la fortaleza de Dios. Entonces, pensaba, es tan difícil a veces aceptar que la única forma como seres humanos, como personas naturales a veces que somos, es la forma que tiene el Padre de enseñarnos algunas cosas, que es a través de las pruebas y aflicciones, ¿ya? Y después salimos fortalecidos. Ya pensaba mucho en el caso de la misionera también, que aparece en el discurso, y aún así, haciendo ella lo que el Señor le estaba pidiendo, a veces estamos haciendo lo que el Señor nos pide, pero igual somos probados, ¿ya? Y lo impresionante de todo esto es que nosotros debemos mostrar nuestro valor nomás y de lo que estamos hechos para poder responder a la prueba del Señor y salir fortalecidos. Es la única forma. Eso, Pamelita. Muchas gracias, hermana Dorita, por compartir sus sentimientos. La verdad es que esta clase me encantó el discurso que nos entrega con tanta sabiduría el Elder Stevenson. Él después menciona también una experiencia un poco como, ¿cierto? Como decía la Dorita, como de desilusión de parte de él. Entonces, en este año 2020 yo creo que muchos de nosotros hemos tenido momentos así. Entonces, tal vez planificamos alguna cosa y no resultó como lo habíamos planeado, ¿cierto? Entonces, me gustaría preguntarle, ¿quién tiene algún momento de su vida que haya sido así? Tal vez en este año 2020, donde planeó algo que no resultó como lo había planeado, tal vez. Yo, hermanita. ¿Natita? Esperé tanto, estaba tan emocionada cuando terminé mi carrera, mi universidad, y estaba tan feliz porque yo sentía que había logrado algo muy grande para mí, porque yo ya había estado en esta misma carrera 5 años antes, y cuando me enfermé después de tener a Mateo, y estuve tan grave, perdí 3 años de universidad. Y yo sentía que había fracasado y me sentía frustrada, y cuando logré entrar de nuevo y terminar mi carrera,
y yo fui a buscar mi título, yo sentía que había hecho lo más grande, bueno, no sé si lo más grande, pero estaba tan feliz que no me caía la felicidad en el pecho, y cuando llegué a la universidad fue como una frustración, porque fue como, tome, ahí está su título, firme y que le vaya súper bien. Y yo fue así como llegué a mi casa y mi mamá me abrazó, hija, estoy tan orgullosa de ti, mira todo lo que has logrado, todo tu esfuerzo. Y en la universidad fue así como, no le vamos a hacer graduación porque no se puede. Y fue como así como, pucha, pero el padre me ha enseñado que pese a que a veces tenemos momentos de frustración, tenemos personas que están ahí para poder darle la misma importancia a veces que le damos nosotros las cosas. Y gracias a la Sociedad de Socorro y al Evangelio he aprendido que tenemos muchas personas con cual contar y ser muy felices. Y eso yo lo planifiqué de otra forma y salió totalmente contrario. Eso suele pasar, ¿cierto? Y no solo en el año 2020, que fue un año diferente para todos, y yo creo que a todos nos pasó eso. Tal vez que planeamos alguna cosa, algún evento, algún cumpleaños. ¿Alguien quería decir algo? La Dorita tenía el audio, ahí se lo vamos a desactivar, Dorita. Ya, entonces planeamos alguna cosa tal vez y no resultó. Y en la vida siempre va a ser así, siempre vamos a tener momentos de desilusión. Sin embargo, lo bueno está en poder, como decía la Nati, poder aprovechar todas las instancias que el Señor nos da para poder sacar algo bueno y para poder rescatar lo positivo, siempre de las cosas que se nos presenten, no importa que sean malas, ¿cierto? ¿Se acuerdan las experiencias que contó el Elder Stevenson en la lección? No sé si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. ¿Se ve? ¿Se acuerdan qué había pasado con Pablo y Silas? ¿Alguien Bueno, lo ellos fueron ¿Sí? Hermana Marcelita. Bueno, ellos fueron encarcelados, Pablo andaba predicando, ellos fueron encarcelados para callar sus voces, y ellos, hubo un derrumbe en la cárcel y ellos pudieron convertir al carcelero. Entonces, a veces nosotros con nuestras acciones, muchas veces no vemos el pesar nomás, pero a veces ocurren grandes milagros. Gracias, Marcelita. Sí, cierto, Pablo y Silas ahí con toda la aflicción que estaban pasando, ellos pudieron igual aprovechar su tiempo, testificaron, dice la escritura que ellos oraban y cantaban estando en la cárcel, aprovechaban su confinamiento para eso, ¿cierto? El Elder Stevenson está comentando estas experiencias, dice él, con un grupo de misioneros. Sabemos que nuestros misioneros hoy día están viviendo una realidad completamente distinta. Ellos sí que tuvieron en su mente desde su niñez, ¿cierto? Una misión diferente a lo que es hoy día. Entonces, el Elder Stevenson está contándole a un grupo de misioneros estas experiencias también de confinamiento, de estar encerrados y de lo que ellos pudieron hacer, ¿cierto? Ellos en ese confinamiento pudieron aprovechar su tiempo, cantar, orar, ¿cierto? E incluso convertir al carcelero que él estaba cuidándoles ahí. ¿Qué pasaba con Pablo cuando estuvo en Roma, en su arresto domiciliario? ¿Alguien se acuerda lo que nos comentaba el apóstol? ¿Se recuerdan de él? Estuvo 2 años en arresto domiciliario él, en su casa. Ahí está el carcelero, ¿cierto? En su casa cuidándolo. ¿Alguien se acuerda? Bueno, dice que la escritura que durante ese tiempo, estando encerrado él en su casa, fue cuando escribió muchas de las escrituras que hoy día tenemos. Él testificaba aún del Evangelio y tenía buen ánimo, aún cuando tuvo que estar encerrado 2 años. Nosotros llevamos 1. Pero aún él aprovechó el tiempo de manera buena, ¿cierto? Y él hizo algo positivo con esos días ahí de encierro. También tenemos la historia de Nephi y Lehi, que estuvieron también encarcelados, también fueron maltratados en la cárcel. ¿Se recuerdan qué pasó con ellos después? ¿Alguien se acuerda? Hermana Casanova, ¿se acuerdan qué había pasado con Nephi y Lehi cuando estuvieron encerrados en la cárcel?
Ahí la Rocío va a prender el micro. Un poquito. Nefi y Leí, los hijos de la mano, entonces fueron como encarcelados y los que estaban, los de ese pueblo, no sé cómo se llamaba, como que se burlaban de ellos y querían como atacarlos y fueron protegidos por estas llamas. Se les había prometido que no los desplazaría y fueron protegidos por lo que se ve en la imagen ahí y no les pudieron atacar ni burlarse ni nada. Claro. Eso Primero, recuerdo. esta historia me gustó mucho porque pensé en nosotros, hermanas, pensé en nosotros porque ellos fueron maltratados, sufrieron mucho ahí en su cárcel, ¿cierto? Los trataron muy mal. Sin embargo, vino esta columna de fuego de pronto que los protegió y oyeron la voz del Espíritu que penetró hasta el alma misma de ellos y de los carceleros, de las personas que estaban ahí alrededor también. Pudieron sentir el Espíritu. Entonces pensé yo en nosotros cuando estamos aquí en este tiempo de pandemia, ¿cierto? En cómo podemos seguir escuchando la voz del Espíritu. Tal vez no con llamas de fuego, pero podemos seguir escuchando la voz del Espíritu y podemos lograr que otras personas, tal como ellos ahí, los carceleros que estaban al lado, también puedan sentir esta influencia del Espíritu por medio de nosotros, tal como sucedió con ellos. ¿Y qué pasó con Alma y Amulek? También que los menciona el Elder Stevenson. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se recuerda de esa historia que está mencionada en la escritura? ¿Y aquí en el discurso? Hermanita Pame. ¿Ya? Sí, Marcelita. Bueno, esta historia de Alma y Amulek es bien, porque Alma, la primera vez que fue a predicar al pueblo de Amonía, él fue rechazado y se iba a ir desanimado y se le presentó el ángel y él tuvo que volver y lo ayudó a Amulek. Y a todas las personas que se convirtieron, cuando ellos fueron encerrados en la cárcel se derrumbó y ellos salieron ilesos de la cárcel. Entonces esta historia es bien, porque a todas las personas que las convirtieron en este pueblo fueron arrojadas a sacrificio. Entonces, tiene que haber sido muy triste para Alma y Amulek que las personas, las inicuas, que vieran todas las cosas que el Señor hizo, aún derrumbarse la cárcel y ellos salir ilesos, aún así ver ellos tanta tribulación y tanta tristeza. Claro. Ellos fueron privados de alimento, privados de agua y más encima maltratados físicamente durante su estadía en la cárcel. Sin embargo, tal como sucedió en los casos anteriores, ellos pudieron enseñar a las personas que le estaban cuidando ahí y ellos pudieron también sentir que esas enseñanzas eran correctas y pudieron finalmente ser liberados de una forma milagrosa porque se les cayó la cárcel y ellos salieron victoriosos, ¿cierto? Entonces aquí también vemos una historia de encierro que está comentando el Elder Stevenson y y donde ellos pueden, a pesar de su aflicción, pueden salir victoriosos de ella. También tenemos la historia de José. José, cuando estuvo ahí en ese lugar, ¿cierto? Tiene que haber sufrido mucho y fue ahí cuando él, incluso pese a todo el conocimiento que él tenía siendo profeta, él de pronto dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste, cierto? Entonces vemos que también él es un ser humano, sin embargo el Señor en esa situación de angustia de él va y lo fortalece. Va y lo fortalece. Más adelante, el presidente José Smith, aún estando ahí encerrado en su casa y esperando que vengan los malhechores a apresarlo y en una situación tremendamente difícil de su vida, él dice unas palabras que, hermana Gladys, usted podría leer esas palabras, son realmente impresionantes, a mí me conmovieron hasta el alma, porque aún en esa situación difícil, él las pudo decir esas cosas. Entonces, hermanita Gladys Navarrete. Hermana Gladys, ¿está por ahí? Sí. Ahí está. Hermana Gladys. Ahora sí.
No Ya. podía activar el audio, no sé por qué, hermanita. Ya, ahora sí. Dice, ahora, ¿qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos. Buenas nuevas de gran gozo. ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor e id adelante, adelante a la victoria. Oh, regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría. Prorrumpa la tierra en canto. Oh, Hermana, emocionantes palabras, hermana, de verdad. ¿qué le pareció leer estas palabras del profeta dichas en un momento tan triste de su vida? Oh, me pasó lo mismo que usted. Me emocioné de verdad. Y es una invitación a nosotros. Yo he sentido este año muy corto. El 2020 fue muy corto a pesar de tener que estar acá en casa. Porque el profeta nos, nos dio tantos mensajes de apoyo. Yo me sentí tan apoyada por cada uno de los mensajes que el profeta nos dio y leer las escrituras y estudiar el Bensígueme. Fue un año, bueno, maravilloso. Aprendí muchas cosas y realmente me sentí fortalecida. Muchas gracias, hermanita Gladys. Muchas gracias. La verdad es que el Elder Stevenson dice eso, siéntanse favorecidos del Señor, ¿cierto? Y recuerda a él 3 cosas para que nosotros tengamos presente cómo hemos sido altamente favorecidos del Señor durante este tiempo difícil de pandemia. Primero, él dice que se nos dio la posibilidad de estudiar el Evangelio centrados en el hogar y apoyados por la iglesia antes, ¿cierto? Se nos había dado el Bensígueme antes de que esto ni siquiera apareciera por ahí. Pero lo tuvimos gracias al profeta, ¿cierto? También él había indicado una forma de ministración más elevada y santa. Él nos había enseñado esto previamente, ¿cierto? Una forma de ministrar diferente en que ya no íbamos a ir a las casas de las hermanas, sino que podíamos hacerlo de múltiples maneras, acercarnos a las hermanas. Y ahí lo tuvimos a disposición nuestra el año 2020. También tuvimos mayor gozo con el regreso de las ordenanzas del templo. Durante este año se nos enseñó, hoy día el hermano Yetro nos dio un informe sobre en el Consejo de Barrio a los líderes y me gustaría compartirles con ustedes porque lo encontré fantástico. ¿Saben ustedes que nuestra estaca fue la estaca que más indexó durante el tiempo de la pandemia en todo el área Sudamérica Sur? Y el barrio Lircay, que es parte de nuestra estaca, fue el barrio de toda el área Sudamérica Sur que más indexó durante la pandemia, en el año 2020. ¡Qué bendición fue esa! Yo quiero invitarles, hermanas, a que puedan ustedes, si es que este año no pudieron indexar o pudieron trabajar en la obra vicaria, puedan hacerlo este año 2021. Tenemos la posibilidad de hacerlo y sentir mayor gozo, como dice el Elder Stevenson. Entonces, también quiero invitarles a que cada uno de ustedes pueda pensar en cómo ha sido altamente favorecido del Señor durante este tiempo. Para mí, una de las cosas más importantes de este año y de esta pandemia ha sido poder servir con ustedes, estar con ustedes y aprender de ustedes, de cada una de sus experiencias. Para mí eso ha sido una de las bendiciones más grandes que he tenido este tiempo y por las cuales yo me siento altamente favorecida del Señor. Quiero darles las gracias a cada una de ustedes por su apoyo, a todo el trabajo, las cosas que les invitamos de repente a hacer en la Sociedad de Socorro
y les animamos a que podamos continuar adelante el año 2021 y que juntas nos podamos sentir altamente favorecidas del Señor. Y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Pamela, por su linda clase. Vamos a terminar con el himno Jehová mi pastor es, el 56, y les vamos a pedir que lo puedan cantar, pero con los micrófonos apagados, por favor. Y la última oración se lo vamos a pedir a la hermanita Ana María, por favor. Ya, les voy a proyectar el himno, hermanitas. Es cantado por un coro de hermanos de Argentina, de nuestra área también, así que ahí va. Jehová mi pastor es, no me faltará, en verdes praderas descanso me das, por aguas tranquilas me conducirás. ¿Lo pueden ver el himno o solo lo escuchan? Solo Sí, se ve se ve, se Pamelita. escucha. Se veía y se escuchaba bien. Ah, hermana Gladys me asustó que me escribió un mensaje de que no se oía, no se escuchaba. Ya, pero ahí lo Claro, continúo entonces entonces. Me rescatarás, me rescatarás. Y cuando por valles de muerte iré, si tú me amparas, temor no tendré. Tu vara y callado me confortarán. El mal no me hiere, ni pena sabrá. El mal no me hiere, ni pena sabrá. Mi mesa la colmas donde hay aflicción, mi copa rebosa de gran bendición, unción con aceite costoso me das, tu mano me cubre, no pido yo más, tu mano me cubre, no pido yo más. Estimado Padre Celestial, queremos agradecer por todas las enseñanzas que nos da, agradecer por el día de reposo, dar las gracias porque nos das mucha salud, nos das mucha sabiduría, agradecer porque todos tengamos mucha salud, agradecer por la fortaleza que nos entregas
pedir al Padre porque todas las familias tengan una linda semana, en todo sentido, en trabajo, en salud, y porque nos regalas muchas bendiciones, y todas estas cosas te las dejo muy humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por venir, hermanitas. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao a todas. Chao. Ahí con Chao, la chao, pasadita hermanas. en 4 minutos. Chao, hermanitas, que tengan una linda semana. Chao, chao. Chao, chao, igual. Chao, chao, que todos tengan una linda semana.